Arrancamos nomás, Pela, 11:04 minutos. Somos dos tipos comunes, personas que se juntan a charlar en base a sus procesos de vida. Tratamos de darles herramientas y vivencias propias, experiencias, para poder generar diferentes tipos de alternativas, cual sea la etapa de la vida que te estés atravesando o enfocando. Y bueno, el tema de hoy, Pela, habías dicho que era el miedo. Voy a El empezar miedo. arrancando diciendo más o menos la definición estándar que encontré, la más concreta y la más concisa de diccionario, y es sentimiento de desconfianza de que pueda ocurrir algo malo en el futuro. Algo malo en el futuro. Ahí estaba escuchando, estaba leyendo un poquitito de la encuesta que había puesto en Instagram, y muchos, digamos, palabras menos, palabras más, me decían que era un desafío a superar, un obstáculo, una limitación hacia algo. Uno me puso que me interesó la fe mal enfocada, muy bueno eso. Muy Temor a lo buena. desconocido, temor a lo desconocido, que eso fue lo que más se acercó, digamos, a la definición estándar. Uno me puso incapacidad solamente, y esta es una que es más rebuscada, que es el miedo para mí es algo paralizador, positivo o negativo dependiendo del contexto. Así que esa también es ahí, es un poco Bien. rebuscada, pero es una buena definición. A mí me gusta pensar que todas están correctas y todas son incorrectas al mismo tiempo. ¿Por qué me digo eso? Todas son correctas porque es la visión que uno le da a la situación, en este caso el miedo. Entonces son correctas. Para vos el miedo es eso. Y son equivocadas al mismo tiempo porque nada es absoluto y todo es relativo. Hoy me gustaría poder enfocar, sacar más que nada un estigma de decir que el miedo es malo en sí mismo. Como bien dijo Nata, el miedo es un sentimiento de inseguridad a los desconocidos. Si no me equivoco, si se acercaba por ahí la definición. Mm. Y no es malo. A ver, el miedo en sí mismo es un instinto de supervivencia que nos marca, ojo, acá algo puede llegar a pasar. Y es bueno, no es malo el miedo en sí mismo. Sí, eh, porque sin el miedo estaríamos extintos hace mucho tiempo. Acordate que, o sea, sin el miedo, un animal que no tiene miedo es devorado por cualquier depredador, por cualquier persona. Entonces, el miedo en sí mismo no es malo. Pero ¿cuál es el problema? Que hay varios tipos de reacción ante el miedo o varios tipos de miedo. Hoy hablábamos de lo que es, por ejemplo, el miedo paralizante. Ese miedo que sentís y no te deja avanzar. ¿Ves? ¿Es malo el miedo en sí mismo? No, pero te está dominando, o nos está dominando, y no nos deja avanzar, no nos deja seguir. Puede ser, por ejemplo, cuando te paralizás, querés empezar un proyecto, pero ¿qué va a pasar? Pero ¿cómo voy a hacerlo? Pero no lo voy a lograr. Te paralizaste, nunca lo avanzaste, nunca lo empezaste. Y ahí es donde el miedo, que en sí mismo no es malo, se convierte en algo negativo o controversial. ¿O no, Nata? Tal cual, tal cual. Justo cuando decías eso de que es la primera definición de un enfoque del miedo que es paralizador, decías, justo tomaste el ejemplo del proyecto, y muchas veces por miedo a nos paralizamos. ¿Y dónde nos quedamos? En la zona segura, la Sí. famosa zona de confort, que por experiencia personal me ha pasado incontables veces de pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Qué emprendo? No, pero este proyecto, y al final me quedo sin hacer nada porque prefiero encerrarme en mi zona de confort, y eso, en alguna manera, por no decirla por una manera completa, me termina paralizando. Y así como te puede pasar con un proyecto, te puede pasar con una fobia, te puede Ujú. pasar con alguna exposición, con tenerle miedo a una persona, a una situación. Entonces, es una manera de donde nosotros tenemos ese miedo, y lo que Mm. tendemos a hacer es reaccionar. Ante un estímulo reaccionamos como paralizándonos, Mm. manteniéndonos así quietos o estáticos, y por ende no avanzamos. Y quedarse, muchas veces me dijeron, bueno, no avanzo, pero me quedo quieto y no retrocedo. Realmente retrocede porque la vida pasa y te quedas en el mismo lugar. El miedo distractor. ¿Qué es el miedo distractor? Bueno, básicamente se desprende un poco de lo que es el miedo paralizante o paralizador, como bien lo nombrábamos antes, y es el miedo que de alguna manera no tiene tanta relevancia en mi vida. Ahora vamos a dar un ejemplo. No tiene tanta relevancia en mi vida, pero de una u otra manera me hace posponer las cosas. Hablando de a la anterior
del anterior ejemplo que hablamos de un proyecto, ¿qué pasa? Como decíamos que algunos pueden reaccionar con el miedo paralizador, es totalmente válido, es más, es una reacción hacia ese estímulo. Pero otros, por ahí no es tan importante, por eso hablamos de que no tiene tanta relevancia, pero de alguna manera vamos poniendo la cosa. No, por ejemplo, ¿no? Hablando del proyecto. Voy a empezar cuando tenga laburo y tenga más, no sé, tenga más guita, me entre más guita. Tenés el laburo. Bueno, tengo el laburo, pero me estoy acomodando porque es un trabajo nuevo. Y no, bueno, cuando ya me acomoden en el laburo y pague algunas cuentas, etcétera, voy a, voy a arrancar con el proyecto. Entonces, por ahí vos tenés ganas de empezar el proyecto, pero siempre estás esperando la opción correcta, la opción ideal, la oportunidad, que los planetas se alineen, y de alguna manera te sigue posponiendo, y la vida pasa y el tiempo pasa y no concretas nunca. Entonces te queda en una inconclusión de decir, bueno, no es tan malo porque no tiene tanta relevancia Ujú. negativa, pero a la vez sí porque me está haciendo posponer algo que verdaderamente quiero. Puede ser Procrastinar, nos por... dicen. Exactamente. Básicamente puedo, no sé, no puedo tener miedo a empezar el proyecto y a emprender, pero siempre estoy poniendo una excusa adelante para poder empezarlo. Entonces, de alguna manera se empieza a tornar como una especie de medio que te distrae, no te afecta al 100% de lleno, pero después conozco muchas personas, me incluyo dentro de esas personas y digo, se me pasaron 8 años de mi vida y sigo parado en el mismo lugar que antes, porque es totalmente válido. Básicamente es posponer una decisión que te va a marcar más en un futuro. Claro, y lo peor de este miedo es que pasa desapercibido y siempre tiene una excusa, siempre tiene una careta. No, no es el tiempo, no, bueno, ahora es que tengo que estudiar otra cosa, no es que en realidad cómo me voy a solventar. Entonces, si, como tiene siempre otra careta, no es como el miedo paralizante, que es un golpe a la mandíbula, y entonces pasan más desapercibido, entonces es como más difícil de enfrentar o de superar. El miedo no se enfrenta, creo yo. Con el miedo se convive, con el miedo se acepta, se procesa, se abraza y se convive. ¿A qué me refiero con esto? Yo nunca voy a poder enfrentar, o sea, yo tengo que aceptar que algo me está causando miedo. Lo haces con miedo. El miedo no se va, lo aprendes a convivir y a sobrellevar. Y de la mano del miedo le das un beso en la boca y te mandás igual. La contraposición al miedo es la fe. La fe es justamente la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El miedo el miedo es el sentimiento justamente hacia lo desconocido y la fe es confiar en lo que todavía no veo. Es la contraposición exacta. Yo, en lo personal, tengo mi fe basada muy firme en que Dios está en control de todo. La Biblia dice en reiteradas ocasiones de que todo lo que pasa en mi vida va a actuar para bien, de que a Dios no se le escapa nada. Entonces eso me hace estar confiado de que todo lo que pase y de que todo lo que haga, Dios lo está controlando y eso me hace estar seguro y poder convivir con mis miedos, obviamente entregárselos a Él y poder caminar y hacer las cosas aunque tenga miedo. Un miedo movilizador o un miedo potenciador, un miedo que yo lo voy a utilizar para seguir al siguiente nivel. ¿Y a qué me refiero esto? Básicamente, yo lo entendí de esta manera y el miedo de no ser a mí me impulsa. Por ejemplo, ¿no? Vamos a usar tu ejemplo, Alan, que vos dijiste, bueno, a mí me da miedo del qué dirán. Bueno, entonces el miedo al qué dirán o el miedo a no conseguir X cantidad de seguidores para que alguien me vea, para no hablar solo con la cámara, decís, bueno, por tener ese miedo, me voy a por miedo de no llegar a esa cantidad de seguidores X, porque uno siempre tiene algún Sí. objetivo con ese tema, más si quiere difundir en las redes sociales, es decir, por tener ese miedo, voy a utilizar ese miedo de no ser, o sea, de ser, ¿en qué sentido? En el sentido de, bueno, me voy a poner a publicar cosas, me voy a poner a seguir personas, me voy a poner... Entonces, por el miedo de no tener seguidores, vos te empecinás a tener más seguidores, empezás a buscar, y es como que vos empezás a trabajar para que ese miedo empiece a laburar con vos y no te frene y ay no, porque me da miedo y no me animo a hacer un video, no me animo a hablar frente a la cámara, no me animo porque... No, porque de eso se trata, utilizar ese miedo para que no te frene ni te distraiga, sino que te acompañe. Y cuando te acompaña, vos lo usás no solamente a tu favor, sino que lo usás también para motivar a otros. Para decir, mira, yo tenía miedo a hablar frente a la cámara, a hablar frente a otras personas, a hablar en pública. Hoy, por tener miedo a no hablar, a no desempeñarme correctamente, a no influir en otra persona,
estudio, me pongo a leer, me pongo a practicar frente al espejo, y es lo que me pasa a mí. O sea, yo literalmente tengo una pasión de ahí que en algún momento se va a dar, que es actuar. ¿Qué es lo que hago yo? Me pongo delante del espejo y digo, bueno, por miedo a no impactar a través de un teléfono, a través de una imagen, a través de un video, a través de lo que sea, me pongo a hacerlo. Entonces, yo cuando vengo acá, ya sé qué cara poner, ya sé cómo hablar, ya sé con qué intensidad hablar, qué palabras decir. Entonces, por miedo a no ser, estoy siendo. Entonces, como estoy siendo, a mí me ayuda al siguiente nivel. Entonces, esto sería como utilizar el miedo para que sea un potenciador en tu vida. Lo importante que decía Alan es identificar ese miedo, para que una vez que vos lo identifiques, digas, bueno, ¿cómo lo puedo utilizar a favor mío? Una mirada, un corazón, un vaso lleno de su amor, vino a mí y estalló.